Sean bienvenidos. En esta oportunidad hablaré sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Hay que partir estableciendo su definición. En este sentido, este sistema es creado en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, y fundamentado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este sistema es un conjunto de normas e instituciones encargadas de asegurar la promoción y la protección del derecho internacional de los derechos humanos en el continente americano. A su vez, el sistema está compuesto por dos órganos de protección: el primero, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el segundo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. Por supuesto, por su parte, la Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países de América, por lo que realiza su trabajo bajo tres pilares: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención en las líneas temáticas prioritarias. Además, considera fundamental el dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. Además, hay que dejar claro que adopta el principio pro personae, el cual está o se encuentra reflejado en tres bases. El primero, la interpretación de una norma que debe hacerse de la manera más favorable al ser humano. El segundo, la necesidad de acceso a la justicia. Y el tercero, la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades. Por su parte, la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, por supuesto, esta competencia es exclusiva para los países que la han aceptado. Ecuador se encuentra entre ellos. Le corresponde determinar la responsabilidad internacional de los estados mediante la aplicación e interpretación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A su vez, la Corte realiza funciones como dar cumplimiento de sentencias. Para tal efecto, solicita información al Estado respecto de actividades desarrolladas para los efectos de cumplimiento de sentencias en un plazo determinado. Y a su vez también puede, sí, convocar al Estado y a los representantes de las víctimas para verificar la aplicación de sus decisiones. Otra de sus funciones es la consultiva, esto es responder a las consultas que formulan los estados miembros de la OEA a los órganos de la misma sobre la compatibilidad de las normas internas de la convención, así como la interpretación de la convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Por supuesto, también está la función de dictar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, además de, cuando sea necesario, evitar daños irreparables a las personas. A partir de lo anteriormente expuesto, estableceré algunas diferenciaciones entre la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En tal sentido, como primer punto, la Comisión sirve como un órgano consultivo de la organización en esta materia. Tiene una jurisdicción sobre todos los estados miembros de la OEA, además sobre países que, siendo miembros de la OEA sin haber ratificado la Convención Americana, ejerce ciertas funciones como son las de prestar particular observancia de los derechos humanos, examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible. Además, dirigirse al gobierno de cualquiera de los estados miembros a fin de obtener las informaciones que considere pertinentes, y también formularles recomendaciones cuando lo considere apropiado para hacer más efectiva la observancia de los derechos fundamentales. Por su parte, la Corte es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Además, la Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y su estatuto. La Corte además ejerce su función jurisdiccional y consultiva, y sus decisiones en el campo jurisdiccional son obligatorias. Además, la ejecución de sentencias está íntimamente ligada
a la supervisión del cumplimiento de la misma Corte. Una vez dejando en claro las funciones de cada órgano, esto es diferenciándolas, nos encontramos con cuáles son las obligaciones del Estado de adecuar la normativa interna a los estándares internacionales de los derechos humanos. Según el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, adecuar el sistema implica, en un primer punto, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en los instrumentos americanos. Además, expedir normas y desarrollo de prácticas conducentes a la efectivización de dichas garantías. Y también las disposiciones de derecho interno contrarias a la Convención Americana no surten ningún efecto jurídico. En tal virtud, cada Estado miembro es internacionalmente responsable por actos, por omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. Además, el Estado que incurra en estas violaciones no puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir con las violaciones asumidas a través de los instrumentos internacionales. Como conclusiones, hoy en día continúa siendo un desafío de todos los países, bueno, de la gran mayoría de países latinos, la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática de los estados, así como el fortalecimiento de las capacidades para implementar políticas públicas con enfoque en derechos humanos que puedan generar verdaderos impactos concretos en el goce y ejercicio de dichos derechos, pues se han detectado una serie de irregularidades, una serie de violaciones a los derechos de los individuos, a los derechos de los ciudadanos, de los administrados, en acciones muy específicas por parte de gobiernos, de algunos gobiernos de latinos. Además, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, esto es como la Convención Americana, sus jueces, sus funcionarios públicos, eh, sus legisladores, otros representantes estatales, están sometidos a estos instrumentos, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de estos tratados de derechos humanos no se vea mermado, no se vea disminuido o no se vea anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones. En otras palabras, los órganos de los estados, en el marco de sus respectivas competencias, por supuesto, deben ejercer un control ex oficio entre las normas internas y los instrumentos interamericanos. Gracias.